Javier Sierra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de que estés aquí una vez más en este último programa tuyo de esta temporada, de segunda temporada del Món s'Acaba, que aprovecho ahora el momento, no para despedirte, porque eso de despedirse es una cosa muy fea, que no hay que hacer, sino hay que decir siempre hasta luego, pero sí agradecerte una vez más tu participación en las 2 temporadas, que ha sido para nosotros un auténtico lujo. Y bueno, hoy aprovechar que te has ido unos días, no sé si de vacaciones o de trabajo, a Turquía, y tienes cosas que contarnos. Bueno, tengo cosas que contaros y cosas que tienen que ver con el nombre de este programa, con el Món s'Acaba, porque de alguna manera... Claro, de alguna manera en Turquía he ido a estudiar unos recintos arqueológicos que están siendo datados en estas fechas con aproximadamente unos 11-12.000 años de antigüedad, que demuestran que el Món s'Acaba, que el mundo se acaba periódicamente, pero que vuelve a renacer de sus cenizas, ¿no? Claro. Para que nos situemos, más o menos lo que nos dicen los geólogos es que hace 100.000 años empezó el final de la era glacial. Es decir, el mundo empezó a calentarse progresivamente y aquellos cazadores-recolectores que tenían que ir o que teníamos que ir de un sitio a otro del mundo buscando zonas templadas para encontrar caza y alimentos, pues ya no tuvieron que hacerlo, no tuvieron que moverse porque sus territorios ya tenían una temperatura más agradable. Eso pasa entre el 100.000 a.C. y el 10.800 a.C. Pues bien, en esa fecha del 10.800 a.C. algo sucede que hace que los últimos restos de los casquetes polares en el Polo Norte se derritan, digamos que se desfonden torrencialmente sobre el mundo, especialmente sobre esa zona de Europa que es el norte de Turquía, y se crea una situación tan inestable que una civilización que no conocemos empezó a construir unos templos rarísimos y a toda prisa los enterró. Esos templos se acaban de descubrir, los primeros empezaron a salir de tierra en Turquía, en la Anatolia, en 1994. El último se presentó hace unos meses solamente, y a ese lugar, a esos templos, que son los tepes, lo llaman así, Tas Tepel, la zona de las colinas, es a donde yo he ido a investigar, ¿no? Y me he encontrado con cosas muy sorprendentes porque hace 12.000 años nuestros antepasados estaban construyendo ya cosas como Stonehenge, sí. Pero han duplicado en edad Stonehenge. O sea, Stonehenge tiene 5.000 años y aquello tiene 12.000. O sea, que son más del doble de antiguas, mucho más complejas. Tienen incluso bajorrelieves y altorrelieves de animales. Han surgido allí las estatuas humanas más antiguas de todos los tiempos y son muy desconcertantes, son figuras muy raras. Y bueno, todo eso es lo que a mí me ha llevado a Turquía en estos días. Oye, ¿y hay alguna teoría que intente descifrar cuál era la finalidad de estos edificios o con qué motivo se construyeron? Mira, la última de estas ciudades, vamos a llamarla así, o templos, porque en realidad son templos, no se han encontrado casas, son lugares de culto. El último de estos templos se llama Karahan Tepe y tiene una característica que lo hace, en fin, singular respecto a los otros que se han descubierto hasta ahora, y es que han encontrado una especie de piscina, por decirlo así, una especie de alberca, en la que hay 11 columnas que parecen falos, y que probablemente se debían destinar a algún tipo de ritual, pues de tipo fertilidad, ¿no? Lo que ocurre es que esas construcciones tan complejas, los antropólogos siempre han pensado que empezaron a levantarse después de que el ser humano domesticara animales y inventara la agricultura, es decir, después de que el ser humano se asentara en algún lugar de manera permanente, ¿no? Es ahí cuando uno tiene la necesidad de hacerse una casa o un templo de manera permanente. Pues bien, esto que se está desenterrando en Turquía demuestra lo contrario, que eran templos, eran lugares sagrados, que se levantaron antes incluso de la invención de la agricultura y la ganadería, y que la agricultura y la ganadería se inventaron ahí, alrededor de esos templos, como consecuencia de los templos. Y aquí hay una teoría que te va a encantar, Sergio, porque lo que dicen algunos antropólogos es que quizá lo que ocurrió fue
que, en fin, en esa época en que ya las temperaturas eran mejores en la Tierra, Sí. hubo un colectivo que empezó a hacer lugares de fiesta. ¿Y qué son esos recintos? ¿No? Lugares de celebración, a los que acudían una vez al año pues, para hacer sus grandes ceremonias, sus grandes festividades, y que para alimentar a toda esa enorme cantidad de gente que acudía a esas fiestas, inventaron la agricultura, porque necesitaban pan y cerveza, que es lo más antiguo que se hace a partir de los cereales, Claro. y necesitaban animales que poder sacrificar para comérselos. Es decir, según esta teoría, fíjate qué curioso, la fiesta es la madre de la civilización. Bueno, hay que... O sea, que era un after hours primigenio, va. Totalmente, pero cuidado, un after hours que al principio se pensó, cuando se descubre el primero de estos tepes, de estos lugares, en 1994, se pensó que era un unicum, que era como una especie de catedral del neolítico antiguo, ¿no? Que se había encontrado por casualidad. Empezaron a mirar en las colinas de alrededor en un radio de 200 kilómetros cuadrados y hasta la fecha han aparecido 16. Todas muy complejas. Y lo más curioso de todo, hemos podido fecharlas, datarlas, porque sus constructores las enterraron deliberadamente hacia el 9600 a.C. Algo les sucedió que decidieron tapar sus discotecas, su after hours, como tú dices, para preservarlo, probablemente porque volvían a caer las temperaturas, que es lo que sabemos que geológicamente ocurrió durante un tiempo, ¿no? Así que tenemos ahí, gracias a que se enterraron esos templos y le echaron de todo al enterrarlos, es decir, había tierra, obviamente, pero también había piedras canteadas, había huesos de animales de los que se habían comido, raspas de pescado, todo eso estaba ahí. Como eso es material orgánico, se ha datado, podemos fecharlos y sabemos que tienen esa antigüedad tan enorme. Pero lo curioso de esto, Sergi, es que si tú le echas ahora un vistazo a esas imágenes de Göbekli Tepe, de Karahan Tepe, de todos estos tepes que yo estoy recorriendo ahora en Turquía, sí, en su estructura no son muy distintos de, por ejemplo, ciertas estructuras antiguas de Menorca, ¿no? Como las taulas. Las taulas tienen esos... en fin, esas columnas con una mesa encima que se parecen mucho a los monolitos de Turquía. Pero claro, las taulas, los arqueólogos las fechan hace aproximadamente unos 3.000, 3.500 años. Bueno, no saben muy bien ponerle una fecha más antigua. Quizá no saben porque esas taulas de Mallorca o de Menorca, perdón, nunca fueron enterradas. Y por lo tanto, la datación que tenemos es la datación de los últimos huesos que han encontrado alrededor, pero a lo mejor son tan antiguas como las de Turquía. Y hay una cultura mediterránea que se extendió por Cerdeña, por Sicilia, evidentemente por las Baleares. En fin, todo eso son los planteamientos que ahora están emergiendo entre los antropólogos. Han anunciado que el año que viene, en 2023, se va a hacer un gran congreso sobre el Neolítico en la ciudad de Urfa, que es la antigua Edesa de la Biblia en Turquía, al lado de donde están estas formaciones arqueológicas, y vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y arrojamos algo de luz a esa página de la historia que es la prehistoria, de la que no sabemos de verdad prácticamente nada. Fíjate, varias cosas se me venían a mí a la cabeza oyéndote explicar. Primero, que si era un lugar de fiesta, que seguramente alrededor de algún tipo de encuentro religioso, probablemente, pero también fiesta, con una piscina, con unos falos, ya me imagino la fiesta por dónde iría. Pero aparte de eso, me imaginaba, claro, porque era un poco de adoración aquello que después imagino que compartían todos. Vale, después me imaginaba, o me venía a la cabeza, el mensaje de Pandora, cuando justamente la protagonista habla de que el momento en el que el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario y convivió con los animales, fue cuando empezamos a compartir enfermedades con ellos, porque evidentemente el roce no solamente hacía el cariño, sino cosas peores. Y luego me imaginaba que igual estabas en Turquía no solamente por un interés puramente científico, que me consta que lo tienes, sino que igual estás trabajando ya en algo.
Bueno, yo estoy siempre con el radar abierto, ¿no? Y rastreando cosas. Obviamente la prehistoria y ese periodo del Neolítico a mí me resulta muy interesante precisamente por lo poco que sabemos de él. Y tú ya sabes que donde hay una zona de oscuridad, donde claro, no hay mucho dato, ahí suelo poner mi atención. Es verdad también que en el mensaje de Pandora, en mi último libro que tú mencionabas, ya menciono a Göbekli Tepe, porque es algo en lo que yo he tenido mucho interés desde hace años, desde que se descubrió en el año 94. Lo que no me esperaba es lo que me he encontrado ahora, ¿no? en este viaje de la semana pasada. Y es que me he tropezado con el hecho de que Göbekli Tepe no era, como te decía antes, una excepción, sino que en toda esa región hubo muchos de esos lugares ceremoniales. Ahora lo que queda por determinar, y esto es interesante, Sergi, es saber si esos lugares ceremoniales se enterraron. Porque bajaron las temperaturas, por ejemplo, y tuvieron que echar tierra para protegerlo esperando bonanza climática. Porque cada vez que terminaban una fiesta lo enterraban todo. Es decir, levantaban esos monolitos para la fiesta y luego los enterraban, que también podría ser. O porque hay alguna otra explicación que todavía ni se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? En fin, como verás, el trabajo de esos arqueólogos que no excavan sobre un periodo de la historia que sea muy conocido. En fin, no están hablando de excavaciones de la antigua Roma o de Grecia, etcétera, sino que se adentran en ese tránsito entre el paleolítico y el neolítico, donde se inventa la civilización. Esos arqueólogos le tienen que echar mucha imaginación, claro, y leer sus textos y leer sus conferencias y atender a sus charlas es verdaderamente interesante porque, en fin, parecen casi novelistas, ¿no? Por eso yo creo que siento esa atracción por ese periodo. Claro, y como siempre, y como hemos tenido la oportunidad de constatar en tus intervenciones durante estas 2 temporadas, el verdadero trabajo y el más interesante, sobre todo para el espectador, del investigador, no está en dar respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Y después ya veremos si alguien tiene la osadía de contestarlas. Javier Sierra, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer compartir esta temporada contigo, Sergio. Un aplauso para ti y hasta siempre, amigo. Nos vemos en breve.